La historia nos ha vendido la imagen de un monstruo, un bárbaro ciego de furia, cuyo único deseo era ver el mundo arder. Pero esa es la versión de los vencidos. O más bien, la mentira que el imperio se contaba a sí mismo para no admitir una verdad mucho más aterradora. Atila no quería destruir el mundo. Él anhelaba algo más profundo, más personal. Quería arrodillarlo, quería humillar al imperio que en secreto lo fascinaba y al mismo tiempo despreciaba. Esa es la clave para entender la mente de uno de los hombres más temidos de la historia. Un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de destrucción. Un hombre que, según la leyenda, dejaba un rastro de esterilidad por donde pasaba su caballo, donde la hierba nunca volvería a crecer. Fue llamado el azote de Dios, el castigo divino enviado para purgar los pecados de un imperio romano decadente. Pero, ¿quién era realmente Atila? ¿Era solo el salvaje sediento de sangre que pintaron las crónicas romanas? ¿O había un estratega brillante, un político astuto, un hombre con una psicología compleja detrás de la máscara del monstruo? Hoy, en Tronos Cruzados, no solo vamos a contar la historia de las batallas, vamos a sumergirnos en la mente de Atila. Vamos a desenterrar la historia secreta de su relación de amor y odio con Roma. Un imperio que conocía desde dentro, un imperio que, en su juventud, fue su hogar y su prisión, y que en su madurez se convirtió en su mayor obsesión. Esta no es la historia del fin del mundo. Es la historia de un hombre que dominó el arte de la guerra psicológica y puso de rodillas al mayor imperio del mundo, no solo con la espada, sino con el terror. Para entender al hombre, primero, debemos entender su mundo. El siglo V era un caldero hirviendo. El imperio romano de Occidente, la superpotencia que había dominado el mundo conocido durante siglos, agonizaba. Sus fronteras, antes impenetrables, ahora eran porosas, constantemente violadas por pueblos que los romanos, con desprecio, llamaban bárbaros. Estos bárbaros no eran hordas sin cerebro. Eran pueblos enteros en movimiento, huyendo de presiones demográficas, de cambios climáticos que hacían inhabitables sus tierras, o, más a menudo, huyendo de otros guerreros más temibles que venían del este. Y en el corazón de esta tormenta de pueblos, cabalgando desde las vastas y misteriosas estepas de Asia, surgió una fuerza como ninguna otra, los hunos. Para los romanos, eran la encarnación misma de la barbarie. Nómadas, viviendo y muriendo sobre sus caballos, con una maestría inigualable en el arco y la flecha, eran una fuerza militar terriblemente eficaz. Su apariencia física, alterada por la costumbre de atar la cabeza de los niños para alargar el cráneo, sus rostros marcados por cicatrices rituales, todo en ellos estaba diseñado para inspirar miedo. Eran la antítesis del mundo romano. Donde Roma representaba el orden, la permanencia, la ciudad de piedra, los hunos eran el caos, el movimiento perpetuo, la tienda transitoria. Eran el espejo oscuro y aterrador de una Europa en plena desintegración. Un mundo de alianzas frágiles, traiciones y violencia desenfrenada. Es en este escenario donde nacen, alrededor del año 400, dos hermanos destinados a unir a este pueblo y a aterrorizar al mundo, Bleda y Atila. Poco se sabe sobre su infancia, pero un hecho es crucial para entender la psique de Atila. Durante su juventud, él y el general romano Flavio Aecio, el hombre que un día se convertiría en su mayor adversario, fueron amigos. Aecio vivió como rehén entre los hunos, y es casi seguro que Atila haya pasado un tiempo en la corte romana. Esto no era una humillación, sino una práctica diplomática común. Roma y los pueblos de las fronteras intercambiaban jóvenes nobles para garantizar tratados y aprender unos de otros.
Para Atila, esta experiencia fue su educación. No solo aprendió latín, aprendió cómo pensaba el imperio. Vio de primera mano su inmensa riqueza, pero también su corrupción, su decadencia, sus profundas divisiones internas. Fue testigo de la arrogancia de una civilización que se consideraba el centro del universo, pero que dependía de mercenarios bárbaros para defender sus propias fronteras. Vio a generales romanos usando tribus hunas para reprimir revueltas internas y luchar contra otros pueblos germánicos. Roma necesitaba a los hunos, y esa dependencia era una debilidad que Atila nunca olvidaría. En el 434, tras la muerte de su tío, el rey Ruga, Atila y su hermano Bleda asumen el mando conjunto del pueblo huno. El Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, siente rápidamente el cambio de poder. Los hermanos renegocian los tratados de paz, pero en sus propios términos. Exigen y reciben un tributo anual en oro que Roma paga para mantener la paz, para comprar tiempo. Para Atila, sin embargo, esto era más que oro. Era un reconocimiento de poder. Cada libra de oro que llegaba de Constantinopla no era solo un pago, era una confesión de la debilidad romana. El imperio que se decía amo del mundo pagaba para no ser atacado. Atila estaba aprendiendo a usar el miedo como su arma principal, pero el poder compartido no era para él. Alrededor del 445, su hermano Bleda muere. Las fuentes son oscuras. ¿Fue un accidente de caza? ¿Una enfermedad repentina? ¿O estaba la mano de Atila detrás? La historia no nos da una respuesta definitiva, pero el resultado es claro. Atila se convierte en el único rey de los hunos. Ahora, unificados bajo un solo líder carismático e implacable, los hunos se convierten en una fuerza imparable. Atila no era solo un rey, era el centro de un imperio multiétnico en rápida expansión, un vórtice que atraía a ostrogodos, gépidas, alanos y docenas de otros pueblos subyugados. No quería solo saquear, quería construir un imperio que pudiera rivalizar con Roma. En su capital, construida en madera en las llanuras de la actual Hungría, recibía embajadores romanos, mantenía una corte con secretarios romanos y planeaba sus próximos movimientos con una visión estratégica que iba mucho más allá del simple pillaje. Ya no era el bárbaro fascinado por el brillo de Roma, era el rival, y estaba listo para romper la narrativa oficial. La narrativa oficial, la escrita por los romanos, era simple. Atila era el azote de Dios, una fuerza irracional de la naturaleza, un demonio enviado para castigar al mundo. Era una explicación cómoda que absolvía a Roma de sus propias fallas. Pero la verdad era mucho más compleja y, para los romanos, mucho más aterradora. Atila no era un demonio. Era un genio político y militar que entendía perfectamente la psicología de sus adversarios. No combatía la imagen de hombre cruel con la que se le veía, al contrario, la cultivaba, la usaba como un arma de guerra psicológica. La leyenda de que por donde pasaba su caballo la hierba no volvía a crecer no era solo un rumor, era una campaña de propaganda orquestada. El terror viajaba más rápido que sus ejércitos. Ciudades enteras se rendían sin luchar, prefiriendo pagar tributos a enfrentar la furia de los hunos. Atila transformó el miedo en una fuente de ingresos. Con el oro extorsionado a Constantinopla, pagaba a sus soldados, mantenía la lealtad de las tribus aliadas y financiaba sus próximas campañas. Su relación con los dos imperios romanos, el de Oriente y el de Occidente, era un doble juego magistral. Mientras extraía oro de Constantinopla con amenazas y ataques calculados, mantenía relaciones complejas con Occidente.
Él y el general Flavio Aecio, el hombre más poderoso del Imperio Occidental, compartían un pasado. Eran amigos de juventud, rivales que se conocían, se respetaban y quizás se odiaban. Esta relación personal reflejaba la relación entre sus pueblos. Los hunos servían como mercenarios para Aecio, ayudándolo a luchar contra otros pueblos germánicos, como los burgundios y los visigodos. Eran, al mismo tiempo, aliados y una amenaza latente. Un poder externo que Roma usaba para mantener su orden interno, sin darse cuenta de que estaba alimentando la fuerza que un día se volvería contra ella. La excusa para la gran confrontación, el pretexto que Atila esperaba, vino de una fuente inesperada. Una mujer, Justa Grata Honoria, hermana del emperador de Occidente, Valentiniano III, desesperada por escapar de un matrimonio arreglado, envió su anillo y un mensaje a Atila, implorándole que la salvara. Para un líder con el sentido de la oportunidad de Atila, aquello no era una petición de ayuda, era una invitación. Interpretó el gesto como una propuesta de matrimonio y con una audacia impresionante exigió su dote, la mitad del Imperio Romano de Occidente. Era una exigencia imposible, absurda, pero no estaba hecha para ser aceptada. Era un casus belli. La negativa de Roma fue el pretexto que necesitaba para hacer lo que siempre quiso, llevar la guerra al corazón de la Galia, humillar a Aecio en su propio territorio. En el 451, un ejército gigantesco, una confederación de pueblos liderada por los hunos, cruzó el Rin. La narrativa oficial romana estaba a punto de ser destrozada. Ciudades como Colonia, Tréveris y Metz fueron saqueadas. El terror se extendió por la Galia. Atila marchaba hacia Orleans, una ciudad estratégica para controlar el río Loira. Aecio, el gran general romano, se encontró en una situación desesperada. Su ejército era insuficiente para detener la marea una. Tuvo que hacer lo impensable, aliarse con sus antiguos enemigos. Teodorico, el rey de los visigodos, a quien había combatido con la ayuda de los hunos, ahora era su única esperanza. La diplomacia prevaleció sobre la antigua rivalidad. Romanos, visigodos, francos y alanos se unieron contra el enemigo común. La gran batalla tuvo lugar cerca de Châlons-en-Champagne, en los campos cataláunicos. Fue una de las batallas más sangrientas y decisivas de la antigüedad tardía. Una carnicería a escala épica. Las crónicas hablan de ríos de sangre, de tantos muertos que sus espíritus continuaron luchando en el cielo durante varias noches. Al final, la coalición liderada por Aecio logró detener el avance de Atila. Fue la primera y única gran derrota de Atila en campo abierto. Se vio obligado a retirarse, pero no fue destruido. Aecio, en una decisión estratégica controvertida, le permitió retirarse con lo que quedaba de su ejército. Quizás por temor a que sin la amenaza una, sus nuevos aliados visigodos se volvieran demasiado poderosos. O quizás, solo quizás, en memoria de la antigua amistad. La narrativa oficial romana celebró una gran victoria. El azote de Dios había sido detenido, pero en realidad la batalla reveló la profunda fractura del imperio. Roma solo sobrevivió porque se alió con los mismos bárbaros que despreciaba. La victoria fue, en realidad, el síntoma de una enfermedad terminal. Y Atila, incluso en la derrota, lo sabía. La humillación de Roma aún no había terminado. La derrota en los campos cataláunicos fue un revés, pero no el fin de Atila. Un depredador herido es a menudo el más peligroso. En el 452, un año después de ser detenido en la Galia, Atila volvió su mirada hacia el corazón del imperio, Italia. La excusa era la misma, la mano de Honoria y la mitad del imperio como dote. Pero la furia era renovada, intensificada por el deseo de venganza. Esta vez no había coalición para detenerlo.
Aecio estaba debilitado. Los visigodos estaban ocupados con sus propios problemas en Hispania. El camino a Italia estaba abierto. La invasión fue brutal. Aquilea, una de las ciudades más ricas del norte de Italia, fue arrasada, literalmente borrada del mapa. Milán y Pavía fueron saqueadas. El pánico se apoderó de la península. El emperador Valentiniano III huyó de su capital, Rávena, y se refugió en Roma. El ejército de Atila avanzaba, dejando un rastro de destrucción. Parecía que nada podía detenerlo. Roma, la ciudad eterna, el símbolo del poder y la civilización, estaba a sus pies, indefensa. Y entonces ocurrió lo inexplicable. A orillas del río Mincio, cerca de Mantua, Atila se detuvo. Una embajada venida de Roma fue a su encuentro. Estaba compuesta por altos funcionarios del imperio, pero su líder era una figura inesperada, el Papa León I. Lo que se dijo en aquel encuentro legendario se ha perdido en la niebla de la historia. Las crónicas de la Iglesia, por supuesto, narran un milagro. Dicen que el Papa, con el poder de su fe y con la ayuda celestial de los apóstoles Pedro y Pablo, que aparecieron a su lado, convenció al azote de Dios de perdonar la ciudad. La realidad probablemente fue más pragmática. El ejército de Atila estaba agotado, debilitado por el hambre y por epidemias que asolaban Italia ese año. Sus líneas de suministro estaban peligrosamente extendidas, y quizás lo más importante, el emperador de Oriente, Marciano, había finalmente decidido dejar de pagar el tributo y envió tropas para atacar los territorios hunos en el Danubio, obligando a Atila a regresar para defender sus tierras. Y quizás también hubo un factor psicológico, una superstición. Alarico, el visigodo que había saqueado Roma en el 410, murió poco después. ¿Habría temido Atila un destino similar? Nunca lo sabremos con certeza. El hecho es que, tras su encuentro con el Papa León I, Atila, el hombre que hacía temblar al mundo, dio media vuelta y perdonó a Roma. La humillación, sin embargo, fue completa. No necesitó quemar la ciudad. El simple hecho de que el gran imperio romano tuviera que enviar a su líder religioso más importante a suplicar por misericordia fue la victoria final de Atila. Demostró su punto. Podía haber destruido Roma, pero eligió no hacerlo. Demostró que el destino de la ciudad eterna estaba en sus manos. El fin de Atila fue tan súbito y dramático como su vida. En el 453, mientras preparaba una nueva campaña, esta vez contra Constantinopla, celebró una boda más. La novia era una joven germánica llamada Íldico. A la mañana siguiente, Atila fue encontrado muerto en su lecho, ahogado en su propia sangre debido a una hemorragia nasal. Tenía entre 50 y 60 años. La muerte del gran rey fue el fin del Imperio Huno. Sus hijos lucharon entre sí por el poder, y las tribus subyugadas se rebelaron. En menos de una generación, el imperio que se extendía del Danubio al Báltico se desintegró. Los hunos, como fuerza unificada, desaparecieron de la historia, absorbidos por los pueblos que habían conquistado. Su cuerpo, según la leyenda, fue enterrado en un triple ataúd, de oro, plata y hierro, en un lugar secreto, y los siervos que lo enterraron fueron asesinados para que su tumba nunca fuera encontrada. ¿Cuál es, entonces, el legado de Atila? ¿Fue el destructor que aceleró la caída de Roma, o un catalizador que, al sacudir los cimientos de un mundo viejo y cansado, abrió el camino para uno nuevo? La respuesta, como el propio hombre, es ambigua. Las invasiones hunas, sin duda, causaron una destrucción inmensa, pero también desencadenaron una serie de eventos que remodelaron el mapa de Europa. Empujaron a pueblos germánicos hacia el interior del imperio, acelerando la fusión de culturas que daría origen a los reinos medievales y eventualmente a las naciones europeas modernas. Atila demostró
de forma brutal, la fragilidad del Imperio Romano. Expuso su dependencia de fuerzas externas, su decadencia interna, su incapacidad para defenderse. No destruyó Roma, pero reveló que ya se estaba muriendo por dentro. Su figura histórica fue demonizada por sus enemigos, pero también convertida en héroe por otros pueblos, como los húngaros, que lo ven como un ancestro fundador. Se convirtió en una figura legendaria, el rey Etzel del Cantar de los Nibelungos, un arquetipo del guerrero salvaje, pero también del líder poderoso y unificador. Quizás la lección más duradera de Atila sea sobre el poder. Entendió, como pocos antes o después de él, que el poder no reside solo en la fuerza militar, sino en la percepción de la fuerza. Dominó la psicología del miedo y la usó para alcanzar sus objetivos. Sabía que para controlar un imperio no era necesario destruirlo, sino humillarlo, hacerlo pagar, doblegarlo a su voluntad. Al final, el hombre que quería humillar al imperio que lo fascinaba y lo despreciaba, logró su objetivo. Y al hacerlo, no solo selló el destino de Roma, sino que también marcó el inicio de una nueva era. La sombra de su caballo se proyecta a lo largo de toda la Edad Media, un sombrío recordatorio de que las más grandes civilizaciones no caen por ataques externos, sino por sus propias debilidades internas, reveladas por hombres como Atila, el azote de Dios. La historia de Atila es un espejo oscuro que refleja las complejidades del poder, la identidad y el choque de civilizaciones. ¿Fue un villano o un visionario, un destructor o un constructor? La verdad, como siempre, es mucho más interesante. ¿Cuál es tu opinión? Deja tu comentario abajo, queremos saber qué piensas. Si te ha gustado desenterrar este secreto de la historia con nosotros, suscríbete al canal Tronos Cruzados y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Y si hay alguna figura histórica cuya mente te gustaría que exploráramos, déjanos tu sugerencia. Hasta la próxima.